muchas gracias por la invitación. Voy a también hablar en español, una disculpa. Gracias a Carmen por la invitación a presentar lo que es un proyecto que llamamos el Mexican Migration Project, el proyecto de la migración mexicana, que luego deriva en migración latinoamericana, que es el LAMP, Latin American Migration Project, que desde hace más de 30 años llevamos a cabo Jorge Durán, un servidor, y el profesor Douglas Massey. Este proyecto empieza en el corazón de lo que es la región migratoria mexicana, que es el occidente de México, en los estados de Jalisco y Michoacán. Y la idea es, originalmente, era combinar el método antropológico con el sociológico. El método antropológico es más de estudio local, estudios de comunidad, entrevistas a profundidad, una estancia de trabajo de campo en el lugar donde estás trabajando. Y el método sociológico, más de tipo cuantitativo, de hacer una encuesta, hacer una muestra representativa en una localidad. Entonces nosotros escogimos 4 diferentes localidades con características diferentes: un pueblo rural, un pueblo obrero, un barrio de una ciudad, y aplicamos lo que nosotros llamamos la etnoencuesta. Etno más antropológico y la encuesta más sociológica. La selección de las comunidades, que es una parte muy importante en la sociología, es decir, dónde vas a estudiar, nosotros lo hacíamos con el método antropológico. Es decir, íbamos a ver a los pueblos y identificábamos pueblos de migrantes y decíamos, aquí vamos a estudiar. No hacíamos una muestra a nivel nacional, sino más bien con el ojo antropológico decidíamos el lugar. Y luego después aplicábamos el método sociológico, es decir, hacíamos un censo de las viviendas, hacíamos un sorteo y aplicábamos 200 cuestionarios generalmente, que nos daban una muestra representativa de esa localidad. El análisis estadístico que resultaba después se complementaba con el trabajo de campo, es decir, con el conocimiento directo de la gente, porque muchas veces los sociólogos llegan, mandan 20 estudiantes a hacer una encuesta y el sociólogo ni siquiera fue al pueblo a ver quién era ni hablar con la gente. Nosotros combinamos los dos aspectos. Y el resultado fue este libro, que fue publicado en 1987, que se llama Return to Aztlán, la vuelta a Aztlán. Aztlán es la tierra mítica de los aztecas, que está por Utah, California, un lugar mítico. Y en español el nombre que lleva es el de los ausentes, es decir, los ausentes, así les llaman en México a los migrantes, a los que se fueron, a los que están lejos. Este libro marca un tipo de metodología en el estudio de las migraciones en la década de 1980 y luego se convierte un poco en un clásico, porque a la migración no se la puede ver nada más desde un lado, es decir, es un fenómeno sumamente complejo, multifacético y cambiante, dinámico. Por eso es que es posible estar 30 años estudiando este fenómeno y estar fascinado con este fenómeno, porque siempre cambia, siempre evoluciona, y lo puedes ver desde la economía, desde la política, desde la religión, desde la cultura, es decir, puedes moverte. Y a lo largo de estos 30 años nos hemos movido en muchas temáticas, ¿no? Hace muchos años trabajamos el tema, por ejemplo,
de remesas, ahora trabajamos políticas migratorias, ahora estamos estudiando el retorno. De hecho, en la revista yo publiqué hace unos años un artículo sobre retorno, luego estudias el tránsito. O sea, cuando uno entra a trabajar en este tema, sea como activista o como comprometido o como académico, no sale. Es decir, es tan fascinante, ¿no? Tan interesante que uno se compromete con este tema. Hay un compromiso personal porque todos somos migrantes. Mi madre es argentina y migró a Perú, ¿no? Porque se casó con mi padre, que era un peruano. Yo me fui a México, soy migrante en México, y me casé con una chilena que también es migrante. En fin, todos somos migrantes, ¿no? Y cuando uno estudia la vida de cada uno tiene que estar comprometida con tu trabajo, con tu investigación. Bien, entonces voy a tratar de dar 10 características de lo que sería este proyecto del Mexican Migration Project. La primera, y yo creo que la fundamental, es que tiene que ser interdisciplinar. Es decir, no lo podemos estudiar, sí se puede estudiar nada más desde el ángulo antropológico, pero es una visión que hay que complementar. Es decir, si uno, como es un fenómeno dinámico, cambiante, si no mides, si no tienes instrumentos de medición, no puedes entenderlo completamente. Si no hablas con las personas, no puedes explicar una serie de cosas. Y en ese sentido, ese es el objetivo. Ese es un tema sociológico, demográfico, antropológico e histórico. Si no conoces la historia de los pueblos, la historia de los migrantes, en el caso de México, como otros pueblos, como los italianos, que tenían más de un siglo de ser migrantes, los mexicanos estamos migrando desde hace más de un siglo. Es más, lo que migró fue la frontera. De Estados Unidos nos comieron la mitad del país, ¿no? Incorporaron a gran parte de nuestra población. Este es un libro que acaba de salir, una historia mínima de la migración México-Estados Unidos, escrita no para académicos, sino para todo el público, ¿no? de una manera mucho más, más ágil. Bien, el lado sociológico demográfico. Este es un cálculo estadístico de probabilidad, ¿no? de que un mexicano pueda hacer un primer viaje a los Estados Unidos. Y ustedes ven la gráfica más grande, fundamentalmente es una migración masculina, ¿no? que va creciendo a través del tiempo, se va estabilizando y luego baja de una manera muy importante. ¿Qué es lo que estamos viviendo en México? Después de un siglo, la migración mexicana está ya descendiendo de una manera muy notoria. La línea roja es la migración femenina, que es muchísimo menor, tiene algunos picos, ¿no? y finalmente baja también. Y las líneas más de abajo son de la migración legal, que pues es muy poca. Es decir, la migración mexicana se caracteriza, según esta gráfica, por ser una migración predominantemente masculina y predominantemente irregular, indocumentada. Bien. Esta segunda gráfica tiene que ver con el cruce, es decir, por dónde cruzan los migrantes. La gráfica azul es Baja California, que es Tijuana. Por eso ahí está la primera casa del migrante de los Scalabrinis con el padre Flor María, que es cuando está el pico fundamental. Luego se aplica la política migratoria de Estados Unidos, el muro, y rompe con ese cruce y manda a los migrantes al desierto, a las zonas más peligrosas y escabrosas. Es la línea roja, es el desierto de Sonora, donde han muerto muchísimos migrantes. Entonces vemos cómo la política migratoria con
las opciones que toman los migrantes, de dónde cruzar, de dónde moverse, y incluso de dónde las instituciones como los Scalabrinis tienen que trabajar, cambian de acuerdo a estos procesos, y esto nos los dan los datos fuertes, los datos duros de un trabajo académico hecho año tras año. Es el lado más sociológico, podríamos decir, de la investigación. El lado más antropológico tiene que ver también con este trabajo que hicimos sobre milagros en la frontera. Estos son las pinturas que se ponen en las iglesias, los exvotos. Ustedes tienen muchísimos exvotos, pero sobre todo exvotos anatómicos, es decir, piernas, manos, caras, que se ponen en los santuarios. En México lo que predomina es el exvoto pintado, que es donde se señala un milagro y un agradecimiento. Y tenemos una colección de estas pinturas religiosas sobre toda la historia de la migración. Reconstruimos la historia desde 1905 hasta la actualidad, en donde los migrantes ya no es el antropólogo el que habla, sino el migrante es lo que nos dice algo. Ven ustedes esta expresión que artísticamente no es muy representativa, digamos, pero tiene una carga muy especial, y es lo que tenemos que aprender a leer, aprender a interpretar. El texto dice: doy gracias al Señor de la Misericordia por un favor recibido, julio del 81, Compton, California, Jesús Gómez G., y está puesto en el santuario del Señor de la Misericordia en Tepatitlán. ¿Qué nos dice la imagen? ¿Cómo podemos interpretar la imagen? Bueno, para empezar, dice la frontera. Pero eso no es la frontera. En realidad es un bar que se llama La Frontera. Y si ustedes ven acá lo amarillo y esas cabecitas, son las puertas del bar. Y hay un conflicto entre mexicanos y negros. ¿Por qué? Porque estamos en Compton. Compton es un barrio de Los Ángeles negro, donde los mexicanos que viven al lado, en Huntington Park, están penetrando en el barrio negro, y se da un conflicto interracial entre los migrantes mexicanos y el barrio negro, que es característico de Compton, California. Es decir, esta imagen, esta expresión, ¿no?, nos da idea de toda una problemática religiosa, pero también sociológica de los migrantes. El otro trabajo más antropológico son las historias de vidas de los migrantes. Hemos hecho con estudiantes, hemos publicado estos 2 libros, ¿no?, sobre la historia de vida, es decir, que nos cuente el migrante cómo fue que fue a Estados Unidos, dónde trabajó, cuándo trabajó, qué hizo. Todo esto está publicado en la página web, que luego después se los voy a presentar. Sin embargo, esta visión nos da idea de lo cualitativo por un lado y lo cuantitativo por el otro, y de hecho no. Es decir, lo cuanti y lo quali se tienen que complementar, tienen que ir juntos, y les voy a poner dos ejemplos. Yo viajaba de Dallas a Guadalajara, y la señora que estaba al lado mío era una mexicana que regresaba a su pueblo, y los antropólogos siempre estamos haciendo investigación, entrevistas, ¿no? Y entonces, bueno, comencé a conversar con ella, y me dice: es que yo vivía en Los Ángeles. ¿En qué barrio? En Huntington Park. Yo conozco Huntington Park, hice trabajo de campo ahí. Me dice: pero ahora estoy viviendo en Texas. Le digo: bueno, ¿y por qué se movió a Texas? Bueno, porque ese barrio es un barrio muy, muy duro, muy problemático, para mis hijos era muy, muy difícil, y en Texas vivo en un pequeño pueblo donde todo es muy tranquilo, tiene muy buena escuela, yo tengo trabajo. Le dice: pero bueno, ¿pero por qué se movió?
Me dice, bueno, es que yo, hubo la reforma migratoria, yo apliqué mis papeles, tengo documentos y ahora me puedo mover. ¿Por qué? Porque el migrante indocumentado no se mueve, porque cuando se mueve se expone, se muestra. Entonces, cuando tú tienes papeles, puedes salir, puedes viajar. Entonces dije, ah, caray, es decir, la reforma migratoria está provocando un cambio de movilidad, de migración interna de los migrantes mexicanos que ahora se pueden mover. Y entonces empecé a pensar en otros datos que tenía, de que yo había estudiado en Reno, en Nevada, y que muchos de Los Ángeles se habían movido a Reno, a la zona de los casinos, porque la zona de los casinos es como un santuario. Como ahí con la mafia controla el asunto y los trabajadores mexicanos trabajan en los casinos, nadie persigue a los mexicanos. Es un muy buen lugar para poder trabajar. Entonces empecé a conectar ciertos datos. Entonces llamo a mi colega Douglas Massey, que está en Princeton, y le digo, oye, Douglas, tenemos que ver los datos, es decir, tenemos que ver los datos cuantitativos, ¿no? Porque la gente se está moviendo. Y entonces empezamos a ver nuestros datos del Mexican Migration Project y luego otras encuestas en Estados Unidos, y dijimos, no, es decir, la composición de los mexicanos de que solo vivían en California, Texas e Illinois cambió. Y ahora hay nuevos destinos. Es decir, los mexicanos ahora están por todos los Estados Unidos. Y eso fue en 1990 y tantos. Escribimos un artículo que se llamó The New Geography of the Mexican Migration in the United States, la nueva geografía de la migración. Y fuimos los primeros que hablamos sobre los nuevos destinos. Luego viene el censo del 2000 y ya confirmas los datos de que hay una gran movilidad, ¿no? Y ya no están llegando a un lugar. Bueno, esa es la combinación de un dato antropológico tan sencillo como una conversación en un avión, que si yo tengo el manejo sociológico de la información cuantitativa, puedo salir de este dato puntual, ¿no? Que es importante, pero cuando yo le doy otra dimensión cuantitativa, logro avanzar muchísimo más. Y el proceso también se da al revés, es decir, del dato cuantitativo te lleva a comprobar el trabajo en el campo. Por ejemplo, lo que les hablaba ahora de esta bajada de la migración, esta caída de la migración, que todo el mundo se extraña porque dice, bueno, ¿cómo es posible que los mexicanos ya no vayan a los Estados Unidos, ¿no? Siempre han ido, hace un siglo que van. Bueno, entonces lo que dijimos, vamos a volver otra vez a esa región histórica de la migración, o sea, al corazón de la migración, y ver qué cosa es lo que está pasando. Y fuimos a hacer encuestas otra vez a Jalisco, a ver qué cosa es lo que estaba sucediendo. Y efectivamente hay un cambio significativo. Es decir, estos migrantes que muchísimos tenían parientes en los Estados Unidos. Fíjense que, por ejemplo, cuando hicimos los datos sobre las familias, la desviación estándar es una señora que tenía 18 hijos y una que tenía 0 hijos. Es decir, los 18 hijos era hace 50 años, hace 40 años, de esta zona de los Altos de Jalisco, súper católica, súper religiosa, cristera, ¿no? Y con mujeres paridoras así, de 10, 15 hijos, de los cuales 10 están en Estados Unidos, ¿no? Y 2 o 3 se quedan en México. ¿Qué cambió? Cambió la demografía. Ahora tienen 2 hijos. Y cambió la economía. Es decir, hay trabajo. Trabajo, pobre trabajo, o sea, pero mucho mejor que en otros lugares. Y cuando trabaja el jefe de familia, pero también la jefa de familia y uno de los hijos, con eso tienes una vida digna. No tienes que ir a Estados Unidos. Entonces cambió toda esta situación. Entonces lo que vemos en los números fríos cayó. Y lo que te dicen es, fue la crisis en Estados Unidos. No, no solo
crisis. Es un aspecto. Cuando vas al campo y lo ves, encuentras otra realidad. Bien. La siguiente característica es la secuencialidad. Es decir, nosotros empezamos en 1982 con un grupo de 4 compañeros y luego después en el 85 ya nos quedamos nada más Douglas Massey y yo y empieza el Mexican Migration Project. Lo que era si ustedes ven el mapa, empezamos ahí en esas 4 comunidades y lo que nosotros optamos es no quedarnos nada más ahí, sino expandirnos hacia distintos lugares. Entonces, en la actualidad hemos estudiado 154 comunidades que son muestras representativas locales, no es una muestra nacional. Las muestras nacionales es para los censos, es para gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo tiempo. Nosotros somos 2 investigadores, o sea, nosotros podemos ir a 4 localidades y trabajar ahí, pero eso sí, todos los años hacemos 4 localidades y vamos sumando, ¿no? En estos 30 años tenemos 154 localidades, 25,000 unidades domésticas, casas, viviendas entrevistadas, 162,000 personas, porque entrevistamos tanto migrantes como no migrantes, y tenemos una base de datos de casi 26,000 migrantes, lo cual nos da ya un universo con el cual se puede trabajar, con el cual se puede realmente proyectar. Y en el proyecto paralelo, que es el LAMP, el Latin American Migration Project, hemos trabajado en 11 países, tenemos 61 comunidades, localidades, tenemos 10,000 viviendas, 57,000 personas y cerca de 5,000 personas que tienen experiencia migratoria. Bien. La tercera característica es la diversidad, es decir, no nos quedamos en un lugar, no queremos nada más concentrarnos aquí, queremos tratar de cubrir el panorama nacional y estamos ya logrando casi cubrir el territorio, porque no es lo mismo la migración de Chihuahua, que está al lado de la frontera, que la migración en Yucatán. Es decir, son patrones diferentes de acuerdo a distintas geografías. La cuarta característica es la complementariedad. Es decir, nosotros somos 2 investigadores, un antropólogo y un demógrafo, y nos complementamos el uno con el otro, con el expertise que cada uno tiene. Pero nosotros nos asociamos, es decir, vamos a una comunidad y hay un investigador que está trabajando ahí, le decimos, bueno, nosotros hacemos la encuesta, nosotros pagamos la encuesta, pero tú ayúdanos, ¿no?, a conseguir entrevistadores o a poder, y utiliza los datos. De esa manera, por ejemplo, estamos trabajando con William desde hace 10 años, ¿no? Llegamos un día en un restaurante, William me dijo, me interesa tu proyecto, yo le dije, bueno, muy bien, pero ahora yo no tengo dinero, y él me dijo, yo pongo dinero, y la universidad puso para trabajar en 3 comunidades, entonces le dije, bueno, tú trabajas estas 3 comunidades, yo al próximo año pongo yo dinero, ¿no?, y vamos a trabajar 6, ahora tenemos 14 comunidades trabajadas en Colombia a lo largo de casi 8 años, es la base de datos de migración hecha a nivel académico más importante que hay en Colombia en este momento. Y publicamos libros como ¿no?, donde se reúnen distintos trabajos, tenemos más de 50, 60 asociados en el MMP y en el LAMP. La quinta característica es la accesibilidad, es decir, esto es una base de datos pública. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos dinero público, no porque nos haya obligado a la financiadora
a hacerlo público, sino porque creemos que la información no es privada, hay que compartirla. Y se puede acceder a la base de datos desde cualquier parte del mundo en Internet y tienen acceso a esta información. En esa página web pueden ustedes ver toda la información que hay, tanto de tipo estadístico como de tipo más cualitativo, antropológico, y ofrecemos asesoría, es decir, el manejo de la base de datos, que esta es una base de datos un poco compleja, en Estados Unidos todos los estudiantes lo pueden hacer, porque tienen ese expertise. En América Latina es un problema, porque nuestra capacitación en métodos cuantitativos es muy limitada. Estamos avanzando, pero no la tenemos. En parte es por una sociología demasiado ideologizante, marxista, la que yo estudié de los años 60, 70, en donde ver números era parte de ser la ideología imperialista, en fin. Bueno, pero si trabajamos migración tenemos que medir. Si trabajamos migración tenemos que meternos un poco en los métodos cuantitativos o un mucho, ¿no? Por eso es que damos cursos de manejo de la base de datos. En todos los países en los cuales hemos trabajado, hemos dado cursos para que, y además para que puedan publicar, para que puedan trabajar. Hay, no sé, más de 30, 40 tesis que se han hecho con los datos. Si ustedes van a Estados Unidos a alguna conferencia de demografía, de sociología, siempre hay alguien que presenta algo con los datos del MMP o del LAMP. La sexta característica es la comparatibilidad. Es decir, para poder comparar Colombia con Perú, con Ecuador, con México, yo tengo que tener un mismo cuestionario. Es decir, hay algunas diferencias, pero el cuestionario tiene que ser el mismo. En ese sentido, yo creo que, y este es un cuestionario especial, porque es lo que le llamamos nosotros una etnoencuesta. Ustedes no ven aquí preguntas, pero tenemos la lista, ¿no?, de el nombre de las personas, el sexo, la relación con el jefe del hogar, o sea, si es el jefe, la esposa, los hijos, un sobrino, el año en que nació, el lugar en donde nació. Es decir, con este cuadro yo ya tengo todo el panorama familiar, pero no hay preguntas. Es decir, el encuestador tiene que conocer el cuestionario y es como una conversación. Por eso es una etnoencuesta, es como si fuera una entrevista. Y así lo hemos aplicado en todos lados. Recientemente este mismo cuestionario se estuvo aplicando en España, por ejemplo, con colombianos y con ecuatorianos. La séptima cualidad es la dualidad. Es decir, este cuestionario es transversal, es decir, es un momento en que yo hice la encuesta en este lugar y representa a esta comunidad en 1999. Es transversal, es una foto de la comunidad en este momento. Pero a la vez es longitudinal, es decir, yo pregunto por datos históricos, por una historia migratoria y una historia laboral. Y entonces tengo una visión longitudinal. Para ponerles un ejemplo, ¿me quedan 5 minutos? Muy bien, termino en 5 minutos. Les voy a poner un ejemplo de lo que sería el primer registro de un migrante que tenemos en la base de datos. Y permítanme que lea. Ustedes no lean porque leer aquí yo lo voy a leer. El primer registro de un migrante internacional en la base de datos se remonta a 1906, hace más de un siglo. El pionero sería don Silvino, quien nació en 1894 en Unión de San Antonio, Jalisco. Por ese pueblo pasa el ferrocarril que va al norte a los Estados Unidos. Por eso es que él se subió al ferrocarril y se fue a los Estados Unidos cuando tenía nada más solo 12 años y se fue a Nueva York, curiosamente,
en 1906. Duró allá 20 años. Se dedicó a ser ayudante general en una fábrica manufacturera. Después regresó a su pueblo, a Jalisco, por 18 años y se dedicó a la agricultura. Luego viene el programa Bracero y se enrola al programa Bracero y se va 4 años a Los Ángeles, California, ya se queda allá como ilegal y trabajó en un restaurante. A su regreso a Jalisco continuó trabajando como agricultor hasta que cumplió los 73 años. Nosotros lo entrevistamos cuando tenía 94 años. Ese es el pionero de nuestra base de datos y podría sacar mucho más datos acerca de sus hijos y de esto y del otro, ¿no? Bueno, eso es la riqueza que te puede dar una investigación que no solo es transversal, sino que también es longitudinal. Luego nos interesa la periodicidad, es decir, la historia, ¿no? ¿Y por qué? Porque para entender el fenómeno migratorio hay que conocer cómo surge, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, y hemos publicado 3 libros sobre la migración en los años 20, otro libro sobre la época de los braceros, y este último que les digo que resume este siglo de historia migratoria. La 9ª característica es la regionalidad, o sea, regionalizamos la migración en México y distinguimos lo que es la parte azul, que es lo que le llamamos la región histórica tradicional de la migración, que es diferente a la de arriba, que es la fronteriza. ¿Por qué? Porque los fronterizos están al lado. Ellos migran de manera diferente que los del centro o los que están en el sureste. Por ejemplo, la parte gris, ellos se incorporan a la migración en el año 90, en el 2000, y los de Jalisco, Zacatecas se incorporan en el siglo XIX. Es decir, las historias son distintas, pero este es otro nuevo fenómeno porque dejó de ser regional la migración mexicana y se convirtió en nacional. Igual también en los Estados Unidos, dejó de estar nada más en California, Texas, Illinois, ahora están en todos los Estados Unidos. Luego la potencialidad, este método se ha potenciado porque iniciamos el proyecto en América Latina y trabajamos en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, y ahora estamos trabajando en Uruguay. Pero tenemos réplicas en el sentido de que utilizan la misma metodología en Polonia, Lituania, Ucrania, China, Marruecos, Bangladesh. Es decir, es un método que funciona, es decir, que un investigador puede hacerlo con pocos recursos. Es decir, nosotros gastamos alrededor de $15,000 para hacer 4 comunidades, 800 cuestionarios. O sea, bueno, it's not a big deal, como dicen, ¿no? Es decir, es relativamente barato e incluso bien pagado para los encuestadores. Finalmente, hemos entrado en el tema de políticas migratorias. Este libro, Beyond Smoke and Mirrors, que después de 20 años de trabajar nos estaban fastidiando y decían, bueno, ¿y cuándo viene el siguiente libro? Y ya tiene que ponerse a hacer una síntesis. Bueno, hicimos una síntesis. Y tiene que ver más con política migratoria. Y empezamos el libro diciendo que esta maquinaria de la migración México-Estados Unidos había funcionado bastante bien. Era una maquinaria de migración circular. Los mexicanos iban y regresaban y circularon. Hasta que los políticos decidieron meter la mano en esta máquina, ¿no? Y la destrozaron, ¿no? Lo que dijeron era, vamos a hacer un muro, ¿no? Y entonces todo el migrante que cruzó la frontera dijo, yo ya no regreso. ¿Por qué? Porque es muy caro, muy costoso, muy riesgoso. Entonces el stock, aunque es una palabra muy fea, pero bueno, fue creciendo, es decir, el volumen de los mexicanos fue creciendo porque se fueron quedando, no regresaban, no circulaban, ¿no? Y ese gran cambio es el cambio de la política migratoria,
que fue totalmente contraproducente, porque si era algo que era funcional, era que los mexicanos dieran la vuelta, porque los mexicanos necesitaban ir a trabajar, pero los americanos necesitaban la mano de obra, ¿no? Y no crecía la migración de una manera desproporcionada, porque no se quedaban en el otro lado. Con la reforma migratoria se les da los papeles y se quedan en el otro lado, y luego ponen el muro y se acabó la circularidad. Bueno, en este libro nosotros decimos The Migratory System is Broken. Hoy en día hasta Obama repite esa frase. Es decir, la incidencia que puede tener la academia, ¿no?, en acuñar una frase que hoy día, que nadie sabe de dónde viene, pero viene de este libro, ¿no?, es que el sistema migratorio en Estados Unidos está roto y hay que arreglarlo, y resulta muy complicado arreglarlo. Bien, ¿cuáles son los resultados? Son cerca de 50 libros, 250 artículos, capítulos, formación académica y profesional de muchos investigadores, cursos de manejo de datos, intervención en políticas públicas, asesorías a gobiernos, organismos internacionales, instituciones, ONGs, organizaciones de migrantes, clubes, museos, y también trabajamos a nivel de prensa, difusión, artículos de opinión en periódicos. Este es el esfuerzo de muchos que participamos en este proyecto. Y bien, muchas gracias. Si quieren, pueden entrar a ese Facebook, le dan I like, y recibirán gratis cada 15 días un artículo periodístico sobre temas migratorios, y también muchos libros de los que pueden bajar ahí. Obrigado.